Las pruebas de detección de portadores se pueden realizar para determinar si usted o el padre de su bebé tiene un cambio en un gen que pueda aumentar la probabilidad de que el bebé tenga un trastorno genético grave. Las pruebas de detección de portadores se pueden realizar en cualquier momento, pero puede ser más útil si se hacen lo antes posible en un embarazo o antes de iniciar un embarazo. Se deben considerar varios factores para decidir si quisiera hacerse este tipo de pruebas. Estos incluyen qué tan común es el trastorno, qué tan grave puede ser el trastorno en un niño afectado y si consideraría el diagnóstico prenatal. Un portador es una persona que tiene una copia funcional y una copia alterada de un gen específico. El cambio en el gen alterado, por lo general, se llama mutación. Para trastornos autosómicos recesivos como fibrosis quística y anemia falciforme, si ambos padres son portadores de una mutación del gen de un mismo trastorno, existe la posibilidad de que cada padre pase la mutación a su bebé. Si un bebé recibe ambas mutaciones, una copia de la madre y una copia del padre, el bebé tendrá el trastorno. La posibilidad de que esto suceda es 25% o 1 de cada 4 con cada embarazo. Por lo general, las personas que son portadoras de una mutación en un gen no tienen síntomas del trastorno y en general no hay nadie en su familia que tenga el trastorno. Si usted o el padre de su bebé tiene algún familiar con algún trastorno genético, defecto congénito o discapacidad intelectual, anteriormente conocido como retraso mental, debe consultar con su médico o consejero genético sobre estos antecedentes. Algunos trastornos genéticos son causados por mutaciones en los genes ubicados en el cromosoma X. Estos se llaman trastornos relacionados al cromosoma X. Los cromosomas X e Y son cromosomas del sexo. Determinan el sexo del bebé y también contienen otra información genética. Los trastornos relacionados al cromosoma X afectan con más frecuencia a los niños varones, porque usualmente tienen solo un cromosoma X con una sola copia del gen. Entonces, si un niño tiene una mutación en un gen en su cromosoma X, el niño tendrá el trastorno genético. Debido a que las niñas usualmente tienen dos cromosomas X, una mutación en un gen en uno de sus cromosomas X indica que ella es una portadora. Esto no deberá afectar su salud, aunque hay excepciones. Si una mujer es portadora de un trastorno relacionado al cromosoma X, existe una probabilidad del 25% en cada embarazo de tener un niño afectado por el trastorno y una probabilidad del 25% de tener una hija que es portadora. Con trastornos relacionados al cromosoma X, solo la madre tiene que ser portadora para que haya un riesgo de tener un niño afectado. Un resultado negativo de la prueba de detección de portadores reduce su probabilidad de ser portadora, pero no elimina la posibilidad. A la mayoría de las pacientes, los resultados negativos de las pruebas de detección de portadores les da seguridad y tranquilidad durante el embarazo. Si se determina que usted es portadora de un trastorno autosómico recesivo, puede ser recomendable que el padre del bebé se haga pruebas. Si se recomiendan pruebas para el padre del bebé y no está disponible, hable con su médico o consejero genético para conocer más sobre las pruebas disponibles para usted. Si las pruebas revelan que ambos padres son portadores de una mutación del mismo trastorno, o que usted es portadora de un trastorno relacionado al cromosoma X, existen pruebas de diagnóstico prenatal que permiten saber si el bebé esté afectado. Primero veamos a fibrosis quística y atrofia muscular espinal. Expertos recomiendan que se ofrezcan estos estudios a todos, independientemente de su origen étnico o historial familiar.
Fibrosis quística, que comúnmente se conoce como CF, es uno de los trastornos genéticos recesivos heredados más comunes en los Estados Unidos. La probabilidad de ser portador varía según el grupo étnico. Las personas de ascendencia caucásica tienen el riesgo más alto de ser portadoras. Sin embargo, las personas de cualquier parte del mundo pueden ser portadoras o estar afectadas por el trastorno. La tabla muestra los riesgos de ser portador basado en grupo étnico. La CF es un trastorno que dura toda la vida y afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo. No afecta la inteligencia. Los síntomas de la CF varían. Algunas personas tienen una forma leve del trastorno, mientras que otras personas con fibrosis quística mueren en la niñez debido a la CF. Hay algunos tratamientos disponibles para los problemas pulmonares y digestivos, pero en general la esperanza de vida de las personas que padecen de la forma más común de CF es de aproximadamente 40 años. El pronóstico puede mejorar en el futuro a medida que hayan mejores medicamentos disponibles para tratar el trastorno. Atrofia muscular espinal, comúnmente conocida como AME, es un trastorno que afecta a los músculos que controlan la respiración, el poder tragar y la capacidad de caminar y gatear. Hay varios tipos de AME que difieren en gravedad y entre el 60 y el 70% de las personas con AME tienen la forma más grave, el tipo 1, que afecta a los bebés durante los primeros 6 meses de vida. La mayoría de estos niños no viven más de 2 años de edad. Otros tipos de AME pueden afectar a las personas más adelante en la niñez, la adolescencia e incluso en la edad adulta. A pesar de que puede haber un tratamiento para algunos de los síntomas, no existe cura para la AME. Alrededor de 1 de cada 50 personas, el 2%, es portadora de AME y la enfermedad ocurre en todos los grupos étnicos. AME es heredado en forma autosómica recesiva. El síndrome de X frágil es la causa heredada más común de la discapacidad intelectual y es una de las principales causas conocidas del autismo. El síndrome de X frágil causa diferentes grados de discapacidad intelectual, retrasos en el habla y el lenguaje y dificultades de conducta como la hiperactividad. Esta condición afecta a aproximadamente 1 de cada 4,000 hombres y a 1 de cada 8,000 mujeres, y se encuentra en todos los grupos étnicos. El síndrome de X frágil es relacionado al cromosoma X en manera recesiva. Las mujeres portadoras tienen mayor riesgo de tener hijos afectados, además de tener mayor riesgo de tener problemas de fertilidad, incluyendo la menopausia prematura. Alrededor de 1 de cada 260 mujeres es portadora del síndrome de X frágil. Pruebas de detección de portadores se recomiendan cuando hay un familiar con discapacidad intelectual o autismo, pero muchas mujeres que son portadoras no tienen antecedentes familiares del trastorno y si no se realizan las pruebas, no saben sobre su riesgo de tener hijos afectados. Algunos trastornos genéticos son más comunes en algunos grupos étnicos. Para determinar cuáles pruebas de portadores son adecuadas para usted, es útil pensar en los antecedentes étnicos, tanto suyos como del padre del bebé. ¿De qué parte del mundo son sus antepasados? Dependiendo de su origen y del de sus antepasados, usted puede tener más riesgo de ser portadora de determinados trastornos genéticos. Por ejemplo, veamos a las anemias graves hereditarias, que también se llaman hemoglobinopatías. Algunos trastornos comunes en este grupo incluyen la talasemia alfa y beta y la anemia de células falciformes. Estas condiciones son más comunes en personas de ascendencia del Caribe, Centro y Sudamérica, el Mediterráneo, el Medio Oriente, África y Asia. Los riesgos de ser portador de cada hemoglobinopatía varían mucho,
dependiendo del trastorno y de la región del país de donde provenga. La tabla muestra los riesgos de ser portador basado en grupo étnico. Los síntomas varían según el tipo de trastorno de hemoglobina y pueden incluir síntomas como muerte fetal o muerte infantil, problemas de crecimiento o una expectativa de vida más corta. Tratamientos están disponibles para algunas de las hemoglobinopatías. ¿Usted o el padre del bebé tiene ascendencia judía, canadiense, francesa o cajun? Esos son algunos de los grupos que tienen mayor riesgo de ser portadores de la enfermedad de Tay-Sachs. La mayoría de las personas de la población general tienen un riesgo bajo de ser portadoras de Tay-Sachs. Sin embargo, los judíos, los canadienses franceses y las personas de la comunidad Cajun de Luisiana tienen un mayor riesgo. La tabla muestra los riesgos de ser portador basado en grupo étnico. Por lo general, los bebés que tienen la enfermedad de Tay-Sachs se desarrollan de manera normal durante los primeros 3 a 6 meses de vida, antes de que empiecen a decaer sus funciones motores, visuales y mentales. La esperanza de vida de un niño con Tay-Sachs es de 2 a 4 años y no existe cura para el trastorno. Algunos trastornos genéticos adicionales son más comunes en personas con ascendencia judía ashkenazi o judíos de Europa del Este. La mayoría de los trastornos causan enfermedades graves y algunas de ellas, como la enfermedad de Tay-Sachs, causan la muerte en la niñez temprana. Algunas causan discapacidad física o intelectual de por vida. Otras pueden causar problemas menos graves o pueden ser controladas con medicamentos. Por ejemplo, la enfermedad de Gaucher. Actualmente se recomienda que se ofrezca a las personas de ascendencia judía ashkenazi las pruebas de detección de portadores de fibrosis quística, enfermedad de Tay-Sachs, AME y ciertas otras enfermedades que son más comunes en este grupo étnico. Su doctor también puede ofrecerle otras pruebas de detección de portadores para otros trastornos que son más comunes en los judíos ashkenazi. Consulte con su médico para saber cuáles pruebas están disponibles para usted. Prueba de detección ampliada de portadores, que también se puede llamar un panel, usa una muestra de sangre para hacer las pruebas de detección de varios trastornos diferentes al mismo tiempo. El panel de pruebas de detección ampliadas de portadores puede incluir pruebas para algunos o muchos trastornos, dependiendo del panel. Estos paneles usualmente incluyen pruebas de detección de portadores para los más comunes trastornos genéticos, como fibrosis quística, atrofia muscular espinal, el síndrome de X frágil y las anemias severas hereditarias. Muchos paneles también incluyen pruebas para otros trastornos serios, que pueden resultar en un niño con discapacidad intelectual, que anteriormente se llamaba retraso mental, enfermedades que son por vida o son progresivas, discapacidades severas o que reducen la esperanza de vida. Algunas enfermedades pueden ser tratables y otras pueden tener muy poco tratamiento. Algunos de los trastornos son más comunes en determinados grupos étnicos, mientras que otros trastornos pueden ocurrir casi con la misma frecuencia en todas las personas. Usted puede considerar las pruebas de detección ampliada de portadores si quiere la mayor cantidad de información que pueda obtener sobre sus riesgos de tener un niño con un trastorno genético. Los resultados de las pruebas de detección de portadores identifican si una persona es portadora de los trastornos genéticos en el panel. Un portador es una persona que tiene una copia del gen que funciona y una copia alterada. El cambio en el gen alterado, por lo general, se llama una mutación. Para trastornos autosómicos recesivos, como fibrosis quística y anemia falciforme, si ambos padres son portadores de una mutación en un gen para el mismo trastorno, existe la posibilidad de que cada padre pase la mutación a su bebé. Si un bebé recibe ambas mutaciones, una copia de la madre y una copia del padre,
el bebé tendrá el trastorno. La probabilidad que esto suceda es 25% o 1 de cada 4 con cada embarazo. Menos común son los trastornos relacionados al cromosoma X recesivos, por lo cual mujeres portadoras tienen un riesgo de 1 en cada 4 de tener un hijo varón afectado. Las pruebas de detección ampliadas de portadores no incluyen pruebas para todos los trastornos y no detectan a todos los portadores de mutaciones. Sin embargo, si usted o el padre del bebé tiene un resultado negativo de una prueba, significa que no se detectaron mutaciones de los genes en el panel. Un resultado negativo reduce la probabilidad de ser portador, pero no elimina completamente la posibilidad. Si tiene un resultado positivo, significa que se detectó una mutación y que usted es portadora de un trastorno genético específico del panel. Algunas personas son portadoras de más de un trastorno genético. Si se determina que usted o el padre del bebé es portador, debe hablar con su médico o consejero genético sobre sus resultados y las pruebas de seguimiento recomendadas. Si se determina que usted o el padre de su bebé tiene mayor riesgo de tener un hijo afectado, el diagnóstico prenatal por amniocentesis o mediante una muestra de vellosidades coriónicas está disponible para determinar si su bebé está afectado. Si se determina que usted tiene un riesgo aumentado y está pensando embarazarse, debe hablar con su médico o consejero genético sobre otras opciones disponibles. Tenga en cuenta que todas las pruebas y procedimientos mencionados aquí son opcionales y todas las decisiones sobre pruebas de detección de portadores son exclusivamente suyas. Cuando considere las opciones de pruebas, recuerde que la mayoría de los embarazos resultan en un bebé saludable. Pero ninguna prueba es perfecta y ninguna prueba puede verificar todo. Hable con su médico o consejero genético sobre sus opciones de pruebas y cualquier inquietud que tenga. Esperamos que al saber cuáles pruebas están disponibles, se sienta segura de que la prueba que elija es la correcta para usted y su familia.